Hace exactamente un mes fue detenido José Antonio Yepes, alias El Marro, el líder del cártel Santa Rosa de Lima. El 2 de agosto, la madrugada, este video es del 2 de septiembre, en la madrugada hubo un operativo y finalmente cayó. Prácticamente un mes después, porque estos acontecimientos del cual voy a centrar este video ocurrieron ayer, el 1 de septiembre. Sabemos que este es el nocturno y fijamos que sigue siendo todavía 1 de septiembre, aunque son las 0 horas con 6 minutos del 2 de septiembre. Se hizo un operativo, participaron agentes de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, participaron elementos del Ejército, participaron, estas dos instancias hicieron un operativo en varios lugares de Guanajuato. Acudieron primero al lugar en donde fue detenido El Marro. Acudieron incluso acompañados de perros, los llamados los binomios, que es el perro y su entrenador, para detectar pues algunas sustancias que pudieran estar ocultas. El primer operativo fue justo en la finca de la comunidad Franco Tavera, en la carretera Celaya Juventino Rosas. Ahí donde se hizo justo la captura la madrugada del domingo del 2 de agosto del Marro. Posteriormente se trasladaron a otro lugar. En todos estos sitios donde hicieron los operativos ya habían puesto sellos para evitar que las personas entren, que se manipulen, y una vez que se retiraron volvían a poner los sellos. Pero después se trasladaron a la comunidad de San Antonio de Morales, que está muy cerca. Las zonas del operativo son una zona muy cerca. Esto es entre los límites de Celaya y de Juventino Rosas. Allí llegaron los elementos, cerraron los accesos principales, solamente dejaban entrar y salir a los vecinos, previa revisión de sus vehículos, que por cierto hubo 2 personas retenidas en esa revisión de vehículos. Quién sabe qué les habrán encontrado, pero fue justo allí en donde ocurrió una manifestación atípica. Estamos viendo en pantalla justo parte de la movilización de estos elementos. Vemos cómo en efecto tienen cerrada la vialidad, pues para poder trabajar, para poder hacer los aseguramientos. Tomaban las cosas que les llamaban la atención, no sé, vaya, obviamente están haciendo diligencias, van sobre ciertos elementos, los retiraron, los cargaron en camiones de redilas, que de hecho ahí los estamos viendo, y posteriormente se retiraban. Pero, bueno, esto es cuando la gente se empezaba a acercar curiosa. Pero lo que verdaderamente sorprendió fue cuando llegaron mujeres y niños a echarle porras al Marro. Obviamente no eran porras para que las escuche el Marro. El Marro está detenido en el penal del Altiplano. Eran porras, eran gritos, algarabía, para que lo escuche justo el Ejército y los elementos de la Fiscalía Estatal. Esto lo consignó el medio Ágora Guanajuato. Estamos viendo un tweet que justo ha compartido este momento. Escuchemos. Justo la comunidad de San Antonio de Morales es de donde es originario el Marro.
Y no es secreto, de hecho forma parte de las investigaciones que hacen las mismas autoridades y de lo que se ha estado informando durante las audiencias que le han hecho justo al Marro. No es secreto que el grupo delictivo le pagaba a la gente para que sirviera de presión o de distracción cuando éste actuaba. Por ejemplo, había un operativo por parte del ejército o de alguna otra instancia, reaccionaba el grupo delictivo con bloqueos, pero la misma gente también formaba parte de estos disturbios, de esta obstaculización de las vialidades para dificultar que las autoridades se trasladen. Justo en la última audiencia que se le realizó al Marro, se presentó por parte de la Fiscalía General de la República, se presentaron detalles de cómo es que le pagaban a los ciudadanos, qué persona, incluso manejaban nombres de una mujer que se encargaba justo de organizar a estos vecinos. Vemos que a un mes de la detención del Marro, y a pesar de que el Marro está justo en un penal de máxima seguridad, pues tenemos eventos precisamente como el que acabamos de ver. Sorprendente, pero forma parte de una realidad. No me cambio, no me desvío mucho del tema, me quedo justo en el tema de Guanajuato, pero esto en Irapuato. Autoridades estatales y federales han reportado el aseguramiento de equipo táctico. Han dicho que probablemente le pertenecía, bueno, consideran que tienen todos los elementos para suponerlo de esta manera, le pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación, pero en Guanajuato, bueno, en el estado de Guanajuato, en Irapuato en específico. Estamos viendo una imagen compartida por la Fiscalía Estatal y lo que han dicho es que encontraron armas en este operativo que realizaron en conjunto el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y también corporaciones estatales como la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad. Encontraron armamento, encontraron equipo táctico y placas, encontraron documentos, en específico 30 granadas, 57 cajas de cartucho de alto calibre, 2 armas largas, 13 cargadores, 28 chalecos y 26 cascos balísticos. Llama la atención también que pues vemos allí lo que parecen ser narcomantas. Y justo es lo que han dicho las mismas autoridades. Eran o se trata de estas narcomantas que estaban a punto de ser empleadas por los mismos, las mismas personas, los mismos delincuentes y que ya quedaron justo aseguradas. Son mantas con amenazas, señalan a ciertas personas y que estaban dispuestos a presentarlos justo en espacios públicos, en lugares públicos. Esto fue lo que ha presumido, ahora sí, con bombo y platillo, la Fiscalía del Estado de Guanajuato, a raíz justo de este aseguramiento. En seguimiento a investigaciones de la Fiscalía General del Estado y la coordinación operativa con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Fuerzas Federales, permitió el aseguramiento de armas, equipo táctico, vehículos y diversos documentos de un grupo delictivo en Irapuato. Muy bien, ahora sí cambio de estado, pero no del grupo delictivo señalado por la autoridad. La Secretaría de la Defensa Nacional ha informado también de un operativo que se hizo en el municipio de Aguililla, Michoacán. Lo que narra la Sedena es que militares iban transitando, se encontraron con 2 personas armadas, sospechosas, 3 personas armadas. No era necesario que tuvieran una actitud sospechosa. 3 personas armadas la siguieron. Estas personas se escondieron en un inmueble abandonado en donde al interior había otros 6 presuntos cómplices de estos 3 primeros. Entonces hicieron justo la detención y han sido presentados como presuntos también miembros del cártel Jalisco Nueva Generación, una célula que opera justo en el municipio de Aguililla, en Michoacán. Y también informaron, se alcanza ahí a ver al pie de los detenidos, informaron del aseguramiento de 8 armas largas, 20 cargadores para distintos armamentos, 322 cartuchos de diversos calibres. Esto es lo que ha informado la Sedena sobre pues este operativo que han realizado apenas en las últimas horas.
Esto es parte. Mañana en el canal secundario, en el canal El Caporal en Vivo, voy a hacer una revisión de lo que contiene el segundo informe de gobierno. Lo adelanto para que se vayan suscribiendo a este canal. El informe de gobierno no es nada más lo que dijo el presidente o lo que dicen los presidentes en su discurso. Eso forma parte de un discurso, pero no es el contenido del informe. El informe es presentado ante el Poder Legislativo y allí justo viene el reporte de lo que se hizo a lo largo del último año. Es importante conocer su contenido porque solemos quedarnos con lo que se dice en el discurso, con lo que se dice en los spots. Pero lo verdaderamente importante, más que lo verdaderamente importante, el verdadero informe está en los documentos. En el canal secundario estaré haciendo una revisión de lo más relevante sobre lo expuesto justo en este informe de gobierno. Son muchos, es un documento muy extenso, así que ya lo estoy preparando. Será en el secundario porque será una transmisión de bastante tiempo. Calculo aproximadamente media hora. Entonces nos veremos en el canal secundario. La invitación es a que te suscribas. También te invito a que te suscribas a los boletines diarios por correo electrónico todas las mañanas. Es muy fácil que recibas una selección de noticias hecha por tu servidor en tu correo electrónico. En la descripción de este video y de todos mis videos hay un link que dice suscríbete. Si le das clic, solamente tendrás que proporcionar tu nombre o el apodo que tienes en YouTube y tu correo electrónico. Y de esa manera estarás recibiendo esa información completamente gratis. Así que, pues, la invitación está a seguir informados por diversos medios a través del Caporal, a que me sigas en el resto de las redes sociales. Leo los comentarios de quienes están siguiendo esta transmisión a esta hora de la noche, 0 horas con 18 minutos. Antes de despedirme, leo sus comentarios. Dice Franco Capo, conozco aquí en San Pancho que presumían que sus hijos eran narcos y cuando se los mataron culparon a López Obrador. Dice Tomás, estatales los que le atoran a investigar sin el gobierno federal. Capo, buenas noches. Jesse me dice que me veo mejor con barba. Ándale, saludos. Álvaro, lo verdaderamente importante es el análisis. Ahora pues, dice Álvaro. Pati, Capo, me encanta tu canal, muchas gracias. Saludos hasta Acapulco. Judas, saludos hasta Playa del Carmen. A Angie, ok Capo, dice Maki, Primi, Viva Noroña, Juan Cárdenas, ¿qué tal? April, no sé qué significa, muchas gracias. Legal, desde luego que es importante estar bien informados, dice Álvaro. Yes, pero entre más se suscriban te sale más caro, Capo, mejor vengo a ver tu canal. Eso es por una charla que tuvimos en el canal secundario, en el Caporal en Vivo. Ya no se llama Vlogs del Caporal, se llama el Caporal en Vivo. Una charla que tuvimos ayer en donde justo explicaba cómo es la mecánica del envío de los correos electrónicos, que representa un gasto para su servidor para poderles enviar esos boletines completamente gratis. Pero no importa, es parte de la retribución, es un agradecimiento a su apoyo, a los miembros de este canal. Agradezcamos a los miembros de este canal que pues apoyan este proyecto y eso hace posible justo poder llevarles este tipo de información. Último minuto, ya me despido para leer los comentarios. Dice, eso fue solo el intro, fue corto, dice Félix. Gracias, Velo. Ya se están moviendo los comentarios un tanto rápido. Saludos hasta Reynosa, Isaac. Capo, saludos hasta Puebla. Miguel, Capo, buenas noches, te ves muy bronceado, muchas gracias por la información. Sí, ¿verdad? Le voy a bajar todavía un poquito la saturación a la cámara. Es configuración de la cámara. Saludos hasta Guanajuato, Maggi, arriba del marro. Hay más arreos que disfrute, dice Primi. Álvaro, sale mi Capo, que pases bonita madrugada. Igualmente, gracias a todos, que tengan una bonita noche. Nos vemos mañana y no olviden como siempre reventar el botón de like.